¿Alguien, sin sentirse señalado, quisiera decir algo que fue y cómo ha visto un cambio en sí mismo por lo que el Espíritu de Dios ha hecho por su palabra? ¿Quién? ¿Qué eras? Y ahora, sincera. Bien, qué lindo eso. ¿Alguien más? Doc. ¿Insensible? Y ahora eres sensible. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sí. Rumbera. ¿Y ahora? Ya no le provoca la rumba. ¿Alguien más? Sí. ¿Y ahora? ¿Perdonadora? Muy bien. ¿Alguien más? Es difícil, ¿cierto? ¿Alguien más? Una persona más y seguimos. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? Tú. Insegura. ¿Y ahora? Qué lindo eso. Y miren que estábamos hablando de cosas que son inmoralidad, pero también de otras que aunque no son inmoralidad, son pecado. Porque cuando no tenemos nuestra esperanza en el Señor, ¿ibas a decir algo? Jenny, ¿ibas a decir algo? Cuando no tenemos nuestra fe puesta en el Señor, pues sin duda entonces nuestra fe está depositada o en nuestras propias fuerzas, o todo lo que sentimos hacia Dios es duda y desprecio hacia su palabra. Ahora bien, el apóstol Pablo, tratando de evitar que digamos todo esto, porque él no quiere hacer ese listado en este momento de su escritura o de su escrito, va a decir lo que éramos en otro tiempo. Porque mira, tú que eras mentirosa, tú que eras rencorosa, tú que eras rumbera, tú que tenías el corazón endurecido, tú que eras insegura, ¿quién más dijo? Se me olvidó. Finalmente, Pablo dirá lo siguiente: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, uno reconoce sus pecados: mentiroso, todo lo que reconocemos como pecado, fornicario, adúltero, ladrón, inclusive podría ser asesino. Pero esa es la manifestación del pecado. Pero para todos la condición era muertos en nuestras transgresiones y pecados. ¿Y sabe algo? Lastimosamente hay muchas personas que están en la iglesia del Señor en la misma condición. Siguen estando muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Y por qué Pablo dirá estas dos cosas? ¿Por qué hará una diferencia entre transgresión y pecado? Ya lo hemos dicho. Las transgresiones son aquellas faltas que cometemos contra lo que Dios ha dicho. La Biblia dice que Dios ha dado leyes, mandamientos, preceptos, estatutos. Y si usted observa, todos los mandamientos que Dios ha dado son cosas que Él ya había puesto en nuestra naturaleza para decirnos si estaban bien hechas o mal hechas. Sin embargo, luego quiso que quedaran escritas. Por ejemplo, no necesitábamos un mandamiento que dijera no matarás para saber que matar es malo. Pero Dios puso primero eso en nuestra conciencia y luego lo dejó escrito. No necesitábamos que alguien nos dijera que mentir es malo para saber que es malo y pecaminoso. Sin embargo, Dios quiso dejarlo escrito, además de haberlo puesto antes en nuestra conciencia. Pero Pablo está diciendo acá, hay dos formas de pecar. Una de ellas es por medio de la transgresión. Transgresión es violar la regla. Transgresión es violar lo que se nos dijo. Transgresión es violar el mandamiento. Cuando nos pasamos un semáforo en rojo, estamos transgrediendo la ley porque sabemos que eso es violar esa norma.
Ahora bien, hay momentos en los que no hay semáforo o el semáforo está malo. ¿Y qué hace un conductor? Si ve que el semáforo está titilando en señal que está malo o está apagado, ¿qué hace? Trata de respetar al máximo la norma, llegando y mirando para todas partes porque todos están pensando igual. Ahora bien, eso es transgresión, pero pecado, y esto es muy delicado, pecado es hacer la voluntad del diablo. De ahí que hay una gran diferencia entre la transgresión y el pecado, porque la transgresión es la violación intencional y o voluntaria de la ley de Dios. Pero pecado es toda práctica de inmoralidad en la que el diablo mismo nos inspira para actuar contra lo que Dios desea de nosotros. Eso es pecado. Algunas veces la gente me ha preguntado, pastor, pero es que ese pecado no es tan malo. Mira, yo tengo una pareja, no somos casados, tenemos relaciones sexuales sin habernos casado y yo no veo que eso tenga nada malo porque es que entre nosotros dos hay mucho amor. Mira, si tú estás siguiendo eso bajo esa inspiración te está llegando es porque el diablo te la está enseñando. Y por eso se convierte en pecado, porque el diablo te inspira a creer que eso que Dios ha dicho que es pecado es mentira, que no es verdad que sea pecado. Justificamos el pecado y eso se hace por inspiración del diablo. Si usted observa este texto en otra versión, mire cómo dice. En la versión TLA dice de la siguiente manera: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Miren esto, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Así que Pablo va a decir, en otro tiempo habíamos cometido transgresión porque conocíamos de Dios una ley que estaba opuesta en nuestro corazón o de la cual teníamos conocimiento, pero estábamos haciendo el mal. Y además cometíamos pecado. ¿Por qué? Porque sabiendo que algo era malo, lo hacíamos en obediencia a lo que el diablo nos inspiraba que hiciéramos. Miren, estamos en una cultura que está cambiando rápidamente. Y en esta cultura que está cambiando rápidamente se empieza a notar la diferencia que hay entre los que creemos en la palabra de Dios y los que ponen en tela de juicio las Sagradas Escrituras. Esta tarde leía un tuit de alguien que está muy ofuscado por todas las decisiones del presidente y por todo lo que ha pasado en los últimos días en Centro y Sudamérica, y decía, todos los países donde la Biblia ha estado por encima de la bandera han sido países en los que ha llegado la pobreza, la ruina, la miseria, la falta de educación. Sin embargo, cuando yo traté de contrastar eso, dije, qué falso es esto. Todos los lugares donde Dios ha llegado con su palabra son lugares donde en vez de pobreza, miseria, falta de educación y falta de alimentación, lo que Dios ha hecho es proveer una gracia para que las personas, las ciudades, las naciones crezcan y prosperen. Mire por ejemplo el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado con su base en la palabra del Señor. La ley de los Estados Unidos durante mucho tiempo estuvo inspirada en los mandamientos de Dios. Y durante mucho tiempo, siglos podríamos decir, los Estados Unidos tuvieron de Dios una gracia en la que hubo prosperidad, bendición, libertad, educación, un nivel superior de vida que ellos trataron de implementar en todo el mundo. ¿Cuándo se volvieron ellos irresistibles delante de la gente? Cuando trataron de imponer la palabra del Señor y la gente tenía resistencia a la palabra de Dios. Billy Graham fue un gran evangelista. Uno de los países en los que él siente que no tuvo éxito en su predicación fue Colombia. Hace muchos años atrás trató de hacer una campaña
En este país todo el mundo tuvo resistencia a la predicación, incluyendo los gobernantes, los dirigentes, el mismo presidente de la República. ¿No le parece a usted tristísimo que hoy la gente esté pensando en destruir en vez de construir? Hoy tenemos personas que tienen la oportunidad de ir a una universidad para prepararse y lo que hacen es dañar las aulas. Inclusive, como mencionaba el pastor en la oración ahorita a las 6 de la tarde y en el tiempo de ministración hubo un momento en que lo pronunció. Estamos a puertas o a la expectativa de lo que ocurrirá el 21 de noviembre. Un llamado a la anarquía, a dañar. Y se pregunta uno, ¿de dónde proviene todo esto? Pues es la inspiración del diablo, porque la gente está muerta en sus delitos y pecados, porque existen falsos conceptos en relación a lo que es público, porque se ha perdido el valor que la Biblia le da al respeto, al amor al prójimo, a la vida. Hoy estamos viviendo una cultura de la muerte y de la anarquía. Pablo dice, en ese tiempo, antes de conocer a Cristo Jesús, nosotros éramos igual a esas personas. ¿Y cómo estábamos siendo inspirados? Dice versículo 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Muchas veces usted en sus pecados se preguntó, ¿yo por qué dije esta mentira, hombre? ¿Yo por qué dije esto? Muchos hombres cometieron fornicación o adulterio y justo en el momento en que terminaron su relación sexual, dijeron, ¿yo qué estoy haciendo? Muchas personas vieron el aborto como una salida para deshacerse de un problema por causa de una fiesta, de unos tragos y de todo tipo de inmoralidad sexual. Y cuando terminaron y lo hicieron, dijeron, ¿qué hice? Y esa pregunta del ¿qué hice? Es porque en su interior hay una lucha frente a lo que Dios ha puesto como ley y frente a la inspiración del diablo que les lleva a hacer el mal. Inclusive, la palabra del Señor muestra que todos nosotros hacíamos esto porque queríamos hacer lo que nos daba la gana, es decir, impulsados por nuestros propios deseos, siguiendo nuestra propia voluntad y además queriendo hacer nuestro propósito. Esa era nuestra vida pasada. Pero luego Pablo va a hablar de nuestra condición presente. Y quisiera con todo mi corazón que usted pusiera su atención en esto, porque mire, cuando estamos en un momento de tanta turbulencia en el mundo, mire lo que está pasando en Colombia, mire lo que está pasando en Bolivia, mire lo que pasa en Venezuela, en Ecuador, en tantos lugares del mundo. ¿Y sabe por qué está pasando esto? Porque en Israel las cosas están mal. Y Dios ha puesto a Israel como señal de todo lo que ocurre en el mundo. Cuando en Israel las cosas están bien, todo el mundo va bien. Cuando en Israel las cosas están mal, todo el mundo va mal. Hoy, solo hoy, Israel recibió más de 150 cohetes atentando contra la población civil. Todo el mundo está mal. Cuando allá está mal algo, todo el mundo está mal. En este momento en Israel hay división política. No han podido organizar el gobierno que va a darle a continuidad o cambios a algunos programas. En este momento no se sabe quién gobernará en los próximos años. Hay un ambiente de tensión en la política de Israel. Lo mismo está pasando en nuestros países. ¿No le parece a usted terrible lo que pasa en nuestro país? Familias divididas porque algunos piensan que hay que seguir a un partido político o a una corriente ideológica y otros están aferrados a otras cosas. Familias divididas. Hace unos días atrás un hombre me dijo, tuve una discusión muy fuerte con mi hija, me arrepiento de haberla llevado a la universidad porque ahora quiere hacer todo lo que quiere y quiere imponernos su manera de pensar. Llevan varias semanas sin hablarse. ¿Por qué pasa eso? En Israel las cosas están mal, en el mundo las cosas están mal. Entonces, ya que las cosas están tan mal, a ustedes en momentos
¿no les parece que hay como una sensación de apesadumbramiento sobre todos nosotros? Unas tristezas inexplicables. Hay momentos en los que terminamos un culto lleno de gozo al Señor, sentimos fortaleza y nos vamos y en cuestión de horas estamos tristes, en cuestión de horas estamos afligidos, empezamos a tener un apesadumbramiento que no sabemos explicar. Inclusive hay noches en las que muchos hermanos me han dicho: pastor, no he podido dormir. Traté de dormir unas horas y sentía que el Señor me estaba impulsando algo, pero no entiendo qué está pasando. Y es porque estamos en el momento histórico que la Biblia señala como el momento en el que en cualquier minuto el Señor Jesucristo va a arrebatar a su iglesia. Y por eso tiene que pasar todo esto. Pero hoy las cosas con Dios han sido solucionadas. Y si pensáramos más en eso y viéramos que lo que está ocurriendo en el mundo nos debe producir alegría, porque en últimas no es que queramos ser crueles con el mundo, sino que por el contrario deberíamos alegrarnos porque se está cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo que iba a ocurrir. Entonces deberíamos escuchar también sus palabras cuando Él dijo: levántense, estén erguidos, y en vez de andar apesadumbrados y tristes, miren que todo lo que les he dicho se está cumpliendo. Tenemos dos formas de ver las cosas. Si este vaso fuera transparente y supongamos que estuviera como en la mitad, algunos dirían que está medio vacío, otros dirían que está medio lleno. Todo lo que está pasando debe hacer que nosotros tengamos una mirada optimista, y no es que el vaso esté medio vacío, sino que el vaso está medio lleno y todos los días se está llenando con las señales que el Señor dejó antes de su regreso. ¿Cuál es nuestra condición presente? Mire lo que dice Pablo: pero Dios, y me gusta lo que sigue, que es rico. Miren que Dios nos ha llamado a su salvación. No es un Dios con escasez, no es un Dios mezquino. Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. ¿Qué tal si usted por un momento dice: Dios me ama? Nos dio vida con Cristo. Versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y sigue diciendo: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Si usted piensa que Dios ha mostrado su amor por usted porque le dio un carrito, una casita, o una esposa, o un dinerito, o un mejor salario, o si usted de los que piensa que Dios le ha dejado de amar porque no tiene un carrito, no tiene una casita, no tiene un esposo o esposa, no tiene lo que usted tanto ha deseado, usted está equivocado. El amor de Dios tiene que ver con lo que Él ha hecho por nosotros, y Pablo dice que eso que Dios ha hecho lo está ajustando en nuestras vidas, pero no ha llegado a la plenitud. Mire lo que dice el versículo 7: para mostrar cuándo, en los tiempos venideros, la incomparable riqueza de su gracia. En estos versículos que acabamos de leer, el Espíritu de Dios guiando al apóstol Pablo le dice: mire, somos amados por Dios. Mire cómo empezó el texto. Dice: pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Amados por Dios. Hermanos, yo sinceramente no logro comprender la plenitud del amor del Señor. Yo no lo logro comprender. Inclusive, una de mis más grandes tentaciones todo el tiempo tiene que ver con la lucha por comprender el amor del Señor. Porque es un asunto
que muchas veces vivimos sin interiorizar. Dios me ama. Dios me ama a mí. Dios me ama a pesar de mis errores, equivocaciones, malos comportamientos, malas conductas, malos pensamientos. Dios me ama. Y hay dos tipos de personas. Los que están luchando porque reconocen su condición pecaminosa y están luchando por entender el amor de Dios. Y otros que simplemente se acostumbraron a decir Dios me ama y no les importa actuar de cualquier manera porque dicen que Dios les ama. Pero cuando uno ama, uno está dispuesto a hacer todo por el bien del otro. Pero cuando uno es amado, uno está esperando todo el bien que el otro me está dando para mi bienestar. Dice que hemos sido vivificados en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Cuando estaba preparando este mensaje tenía tantos deseos de llegar acá, porque este texto es tan revelador. El versículo 5 dice, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Hace algunos años atrás se estuvo congregando un hombre en la iglesia y fueron casi 18 años, unos que él vivió sin estar en comunión con nosotros, sino con otra iglesia. Luego por un traslado a otra ciudad se fue a congregar a otra iglesia, pero mientras estuvo con nosotros, él decía cosas como, pastor, mire, yo estoy esperando el momento en que yo me pueda bautizar. Él decía seguir luchando con tentaciones, él decía seguir luchando con pecados, él decía seguir luchando con unas dificultades personales que le impedían tomar el paso para el bautismo. Y les decíamos, mira, si estás esperando llegar a un estado pleno de santidad para poder bautizarte, debes saber que nunca llegarás. Porque ustedes y yo que hemos sido bautizados nos hemos dado cuenta que después de haber sido bautizados, y precisamente ese era nuestro miedo, y después de bautizado vuelvo a pecar. Ese era un miedo que teníamos, y después de haber sido bautizados volvimos a pecar. Volvimos a pecar. Sin embargo, le decíamos a él, querido hermano, si tú amas a Cristo Jesús, reconoces que su sacrificio es suficiente, tú no tienes por qué temer. Ahora bien, les decía que tenía muchas ansias de llegar a este punto porque quería invitarlos a reflexionar en lo siguiente. Piense por un momento quién fue la persona que le sembró a usted la palabra de Dios por primera vez. ¿Quién fue esa persona? Y le estoy pidiendo que lo haga, no porque escuchó a un evangelista en el Parque Bolívar con un megáfono, a no ser que ese evangelista haya tocado su corazón y usted ese día haya dicho, uy, ¿qué estoy haciendo? Porque sin duda todos, de alguna u otra manera, habíamos escuchado el mensaje, pero hubo un día especial que se convirtió como en el punto pivote de nuestra vida, así como cuando lanzas un pimponcito, ¡pin!, y él coge hacia otro lado. Piense por un momento, ¿quién fue esa persona? Y trate de recordar cuál fue ese día. Tal vez usted me dirá, fue un hermanito cristiano evangélico de un barrio que me habló, o fue un vecino que ponía unas alabanzas durísimo y un día un cántico de esos me llegó, o un día iba pasando por un templo y estaban cantando unas canciones que definitivamente tocaron mi corazón, o tal vez un amigo o familiar que fue insistente como un martillo con un clavo, dele con la palabra, dele, hasta que un día tocó su corazón. Sin embargo, aunque eso pasó ese día y usted pudiera tener memoria de eso, hay algo que solo Dios sabe. ¿Cuál fue el día?
cuál fue la fecha, y nunca mientras estemos aquí en esta tierra sabremos cuándo fue que Él, estando muertos en nuestros pecados, dijo: a este le doy vida. Permítame, le pongo un ejemplo y quiero mencionar a mi papá. Es más, ¿quisieras venir a contarnos un momento lo que pasó con el hermano Suso? No Suso el Paspi, sino un hermano que se llamaba Suso. Si alguien me le colabora sosteniéndole aquí. Claudia, por favor, ayúdale sosteniendo esto. Y me le prestan un micrófono al pastor. Ven por acá, por acá, por acá. Bueno. Y después él lo regaña. Y después él lo regaña. Me decías, pastor, tengo tantas anécdotas con el hermano Suso. Cuéntanos cómo fue que llegó la palabra por medio del hermano Suso a ti. ¿Recuerdas ese momento? Bueno, ustedes seguramente no están de la edad que yo tengo, pero algunos recuerdan cuando buscar la leche en Medellín era muy difícil. ¿Recuerdan algunos? Eran unas filas inmensas, un poco de personas buscando la leche que se distribuía en los barrios, y era muy poquita leche para mucha gente, por lo tanto esto hacía que fuera un caos total el poder conseguir este producto tan básico para nuestra canasta. Todos los días yo salía a buscar la leche y había una personita que me estaba esperando, me estaba guardando el puesto, un hombre muy humilde, el hermano Jesús, y cariñosamente le decíamos Suso. Él empezó a hablarme la palabra de Dios con una sencillez indescriptible, pero sobre todo con una perseverancia que lo caracterizaba a él más con el ánimo de que yo fuera salvo a que me fuera para una iglesia. Fue tan especial ese tiempo, mis hermanos, que ese hombre fue usado por Dios, y Dios le tenga en cuenta ese gesto de haberme salvado a mí, pues de haberme anunciado la salvación, y hoy quiero honrar la memoria de él. No solamente a mí me evangelizó a muchas personas, y cada vez que él me veía en la calle, pero quiero contar algo, todos los días él pasaba al alfolí a depositar el diezmo. El trabajo de él era vender en esa época mantecados en las neveritas de Icopor. Y era muy curioso porque se movía por todo el centro de Medellín, y cada que uno lo veía, en cualquier lado lo veía uno, y siempre sacaba un mantecado y me lo entregaba. Yo le decía: hermano Suso, por favor, es que yo no soy de comer todo esto, y además es difícil, el invierno. Y él me decía: por favor, no me quite la bendición, recíbamelo. En su hogar nunca se vio una necesidad, a pesar de que eran personas muy humildes. Y fue un hombre que murió, pasó a la presencia del Señor, honrando a Dios, y estoy seguro que Dios lo honró a él, porque ese sí era un israelita, era un hombre que con una mano trabajaba y con otra defendía la palabra del Evangelio de Jesús. Muy bien. Sin embargo, a pesar de lo que el pastor nos ha contado, a pesar que el hermano Suso le hablaba el Evangelio mientras hacían la fila para esperar la leche, antes de eso, hubo un momento cuando Dios decidió darle vida a alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados. De ese momento, el pastor no sabe cuándo fue. De ese momento usted no sabe cuándo fue. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque Dios, por su gran amor, preparó nuestro corazón para que cuando la semilla de la palabra llegara, cayera en buena tierra y produjera fruto.
Así que cuando Pablo está diciendo aquí en el versículo 5, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, lo que está diciendo es, no sabemos en qué momento ocurrió. Hay personas que dicen, después de haberme acostado con esa mujer, a mí me cogió una cosa terrible y yo empecé a decir, Dios, si existes, muéstrame el camino. Y otros podrían decir, no, que iba a orar después de haber pecado. Es que fue ahí, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que Él nos dio vida. Ahora bien, Jesús mismo hablando de esto, va a decir que cuando volvimos a nacer, cuando el nacimiento nuevo se dio en nosotros, eso ocurrió en un momento en el que nadie tomó nota sino Él, de una manera que es inexplicable. Y hablándole a Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, versículos 5 y siguientes, el Señor Jesús le dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua, que es la palabra, y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. ¿Qué es lo que le está tratando de decir? Yo soy humano porque nazco de humanos. Dos humanos que se casaron, tuvieron relaciones íntimas, Dios les dio la oportunidad de traer vida y entonces nací yo que soy cuerpo. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu, y observe aquí la diferencia que está hablando el primer Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, dice, es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y aquí él va a explicar esto. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Es decir, es algo que vemos, se manifiesta, pero no sabemos ni cuándo fue, ni para dónde va. ¿Le ha pasado a usted cuando vienen estos ventarrones en invierno, que hasta se ven como remolinos y uno no sabe dónde viene el viento ni para dónde va? O en las noches cuando hay mucho ventarrón y se escucha ese zumbido por las ventanas. No sabemos ni de dónde viene, ni para dónde va. Y el Señor Jesús está diciendo, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nadie supo cuándo fue que nació, solo el Espíritu. Y Nicodemo le va a hacer una pregunta muy lógica al Señor. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que esto suceda? Esta pregunta es una pregunta que demuestra nuestra incapacidad humana para entender cómo Dios nos ha dado vida en Cristo. Hay personas a las que uno les insiste con el Evangelio, les insiste, les predica, pero si Dios no les hace nacer de nuevo, nunca entenderán la palabra. Por un oído les entrará y por el otro les saldrá. Y llegará un momento en que más que sensibilizar su corazón, lo que harán es endurecerse. ¿Por qué? Porque no han nacido del Espíritu. Usted y yo como cristianos muchas veces estamos frustrados porque le hablamos a la gente y la gente no presta atención. Y por eso, cuando estuvimos estudiando el primer capítulo, les dije, es que tal vez estamos orando y obrando mal. Muchas veces queremos ir a compartirle el Evangelio a la gente, presionándolos a que escuchen el mensaje, presionándolos a que cambien una conducta o una manera de pensar, y ellos endurecerán su corazón por una razón. No le hemos dicho al Señor que por favor les dé a ellos el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y aún así, si Dios no les quiere hacer nacer de nuevo, por más que les hablemos, nunca podrán entender el mensaje. El papá de mi mamá
y como un ejemplo más para mencionar esto, escuchó el mensaje por primera vez un día que en medio de una de sus terribles borracheras en las cuales él cometía adulterio, violencia intrafamiliar, un día en una de esas borracheras se encendió la radio y cuando estaba buscando tal vez algún tipo de música, escuchó a un predicador que estaba hablando de parte de Dios. Ese día, el papá de mi mamá, en medio de su borrachera, aceptó el mensaje del Evangelio. Y a partir de ese día, empezó a caminar con Cristo Jesús. Y uno se pregunta, ¿y por qué ocurrió ese día? Como una muestra de lo que el apóstol Pablo nos dijo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. También Pablo dice que Dios nos resucitó en unión con Cristo. Vea, hermanos, yo creo que hay algo a lo que todos le oímos, y es a la muerte de un ser querido. Cuando pensamos en nuestra propia muerte, yo creo que muchas veces hasta pensamos que es un acto heroico. Y uno piensa, ay, ¿quién irá a ir a mi funeral? ¿Será que si van todos? ¿Qué día lo irán a hacer? ¿Será que hacen un culto en la iglesia despidiéndonos o en la funeraria? ¿Será que sí me van a cremar? ¿O será que me van a sepultar? ¿O será que me van a enterrar? Pero piense por un momento en la muerte de un ser querido. Esa es la parte más tremenda de la muerte. Alguien dijo que cuando lloramos porque alguien murió, no estamos llorando por el que se murió. Estamos llorando por nosotros mismos que estamos sintiendo el dolor de esa pérdida. Y es verdad. Oye, ¿por qué estás llorando? Porque me está doliendo. Porque me está doliendo. ¿Y por qué estás llorando? Porque tengo un remordimiento. ¿Y por qué estás llorando? Porque teníamos una conversación sin terminar y no pudimos terminar de hablar. ¿Y por qué estás llorando? Porque me levanto y siento que me hace falta. Ese no es el todo de la vida. Dios ha prometido que nos va a resucitar el día de su regreso si estamos muertos. Esa sí que es la esperanza gloriosa. Nos va a resucitar así como resucitó Cristo Jesús. ¿Se han puesto ustedes a pensar eso? ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Cómo va a ser el momento en que tumbas, de esas que son en tierra, o de esas que son en fosas, o de esas que son en sepultura, cuando empiecen a aparecer vacías, porque nosotros no estamos ahí? Dice también que nos dio autoridad del reino, dice que nos tiene preparados para su reino, y además dice que derramó su bondad sobre nosotros. Versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Miren esto, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. La muestra más grande de la santidad de Dios es su bondad por usted y por mí. Esa es la muestra más grande de la santidad del Señor. Así que hemos visto lo que éramos, estamos viendo lo que somos, pero además Pablo nos anunció lo que seremos. Tendremos la misma condición de Dios nuestro Padre. Antes que usted se vaya de este servicio de culto, quisiera pedirle, tómese unos momentos delante del Señor, incline su cabeza ahí donde usted está. Y empiece a agradecer al Señor porque hoy usted para Dios no está muerto. Hoy usted para Dios está vivo.
Antes estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Hoy estamos vivos porque Dios, que es rico en misericordia, derramó su amor sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Te doy gracias porque en otro tiempo hice rezos y oraciones, pero como estaba muerto, entonces mis oraciones fueron insignificantes y vacías. Pero ahora me has permitido vivir para ti. Gracias por darme vida, Señor. Gracias porque tu palabra dice que aunque tuviéramos que pasar la muerte, que es la separación de nuestro espíritu, alma y cuerpo, tu palabra dice que los que son tuyos viven para ti. Gracias, Señor. Gracias porque todos los días me doy cuenta que estoy muerto para el mundo. Pero gracias porque hoy tu palabra me dice que estoy vivo para ti. Gracias por ese día del que no hay noción humana. Gracias por ese día en el que yo mismo ni me di cuenta, porque estaba en mis delitos y pecados. Y tú decidiste darme vida. Gracias porque tú no estabas esperando un cambio en mí para darme tu amor. Gracias porque no me hiciste pasar por un periodo de prueba para saber si merecía o no tu gracia y tu favor. Gracias porque no dependió de mí, porque si hubiera dependido de mí, con toda seguridad hubiera perdido la oportunidad de ser salvo. Gracias porque todo el tiempo esta salvación te ha pertenecido a ti, ha dependido de ti y eres tú quien nos ha dado vida cuando ni siquiera nos dimos cuenta. Gracias porque me miraste en algún momento mientras decía groserías en mi oficina. Gracias porque me miraste en un momento de borrachera. Gracias porque me miraste justo cuando me había convertido en un rompecorazones. Gracias porque me miraste justo el día que estaba renegando diciendo, Dios, ay, mijito. Gracias porque nos miraste cuando más insensibles éramos. Gracias porque nos miraste el día que esa mentira que dije fue tan grave y perjudicó a tanta gente. Gracias porque me miraste cuando todo el mundo me hubiera despreciado si se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo. Gracias. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros. Amén, amén y amén.